Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 28 de febrero de 2021. El mensaje se llama Un panorama más amplio. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar aquí nuevamente. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros el día de hoy, que nos llenes, oh Señor, de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y entendimiento, que nos ayudes a serte fieles y a darte a ti la gloria y la honra con todo lo que somos y tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, para leer allí. Por favor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo y quiero empezar a leer en el versículo 31. Versículo 31 de Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Saben, muchas veces tenemos nuestras ideas o nuestras doctrinas o nuestros dogmas, nuestros prejuicios también. A veces tenemos toda la doctrina en orden, creemos que sabemos o que creemos la manera exacta o correcta de agradar a Dios, ¿verdad? Vivimos en una época en la cual se habla mucho de la Biblia, de la doctrina, de estudiar la Biblia. Todos tienen bien clara y bien entendido, ¿verdad? Sus doctrinas, creen que así como ellos interpretan la Biblia, así es, ¿verdad? Muchos, todo el énfasis se pone, ¿verdad? En citar algún versículo o algunos versículos escogidos, ¿verdad? Para creer cierta cosa o para pensar que Jesús solamente con pedirle que entre a tu corazón, Él te salva sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, he aprendido a lo largo de este camino que en muchas ocasiones nos adelantamos en nuestras doctrinas, en nuestra teología y en nuestro conocimiento y avanzamos más allá de la sencillez de lo que enseñó Jesús. Muchas veces, ¿verdad? Hemos estado en problemas con personas que me preguntan si le doy más peso o más énfasis a lo que dijo Jesús que a lo que dijo Pablo. Y yo contesto, pues por supuesto, ¿verdad? Y piensan que quizás eso es casi blasfemo, es negar una parte de la Biblia que fue inspirada, pero lo cierto es que si no alineamos lo que creemos acerca de la Biblia, o más bien si no se alinea lo que creemos con lo que enseñó Jesús, entonces hay algo muy equivocado. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo lo que creemos, si no está fundado y fundamentado, enraizado en lo que enseñó y vivió Jesús, es falso, ¿verdad? Sí, y más allá de lo que pudo haber enseñado Pablo o Moisés o algún profeta o algún apóstol, no diciendo que lo que ellos dijeron está equivocado, sino diciendo que Jesús es el fundador de la iglesia. Él es el Mesías, el Salvador y el Señor. Él es Dios hecho carne, ¿sí? Y su palabra permanece y permanecerá para siempre. Y si nuestras doctrinas y nuestras ideas no encajan con lo que enseñó Jesús, necesariamente estamos tristemente equivocados. Esto es algo muy fundamental, es un principio importante, ¿verdad? Simplemente al mirar cómo nos llegó la Biblia, cómo nos llegó el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo escribieron la historia de Jesús en los evangelios, sus milagros, sus predicaciones, lo que vieron, lo que oyeron, ¿verdad? Se sentaron a sus pies durante 3 años escuchando, entendiendo, aprendiendo, oyendo, muchas veces no entendiendo,
Muchas veces con el corazón duro, ¿verdad? Con el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Vemos esas narraciones que nos habla de eso y de su incredulidad. Y a veces pensamos, ay, esos apóstoles, ¿verdad? Eran muy tontos o eran muy incrédulos, ¿verdad? Es como la opinión que a veces llegamos a tener de ellos, ¿verdad? Como que no lo hicieron muy bien, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a Pedro, todos los errores que cometió. Nos enfocamos en esos errores, ¿verdad? Pero ese hombre fue escogido por el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue un hombre que Jesús escogió. Fue alguien que abandonó todo lo que tenía con tal de seguir a Cristo, ¿verdad? Sí, vemos sus imperfecciones humanas, sus debilidades, ¿verdad? Y como que eso nos hace desacreditarlo, ¿verdad? O desacreditar a otros, ¿verdad? Y quizás exaltar lo que dijo Pablo o lo que dijo alguien más o no sé, ¿verdad? Pero viendo la historia de cómo llegó a formarse nuestra Biblia, fue gracias a esos hombres que caminaron con Jesús y que escribieron las cosas buenas y las cosas malas también. Escribieron la verdad, ¿verdad? Y son los que además discipularon o enseñaron o le dieron el fundamento a los primeros cristianos, ¿verdad? A los que fueron llamados los padres de la iglesia. Les pasaron las tradiciones, las instrucciones, la fe. Pero todo venía originalmente y está fundado en Jesús, en lo que Él enseñó, ¿verdad? Y aquellas cosas que Él enseñó, después los apóstoles las enseñaron. Y así sucesivamente. Entonces, el corazón del cristianismo es abrazar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está Él hablando. Vamos a leer un poco. El verso 31 de Mateo 25 dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, verso 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vamos a detenernos aquí, ¿verdad? Habla de las naciones. El día de hoy vemos naciones poderosas, algunas muy poderosas, ¿verdad? Parecen ser o lo son, hasta donde Dios se lo permite. Uno de estos días pronto, estas naciones, su poder terminará. Tendrán que dar cuenta delante de este hombre llamado Jesús. Él estará sentado en su trono de gloria, ¿verdad? Muchos himnos que cantamos hablan de cuán glorioso es Él. Él es glorioso y es algo que olvidamos muchas veces. Quedamos tan atrapados en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, en nuestros sueños, en nuestra vida que nos parece tan importante, ¿verdad? Y el pensamiento, de hecho, principal de esta mañana, que después vamos a relacionar, pero que quiero aterrizar el día de hoy, el pensamiento es acerca de un panorama más amplio. Un panorama más amplio o más grande, alcanzar a ver este panorama más grande, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, observamos nosotros una colonia de hormigas, ¿no? Trabajando, esforzándose, buscando comida, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos mucho más grandes que ellas. Podemos agacharnos y mirar cómo están corriendo de aquí para allá, bien organizadas. Pero si hacemos lo contrario del zoom, ¿verdad? Ahora vamos hacia atrás con nuestra vista, nos ponemos de pie. Es algo muy pequeñito para nosotros, ¿verdad? Y podemos seguirnos alzando, elevando, ¿verdad? Todos hemos visto películas o fotografías, ¿verdad? Como desde un avión o un dron o no sé, se toman imágenes de ciudades, ¿verdad? O quizás de montañas, de paisajes, ¿verdad? Todos los coches yendo de un lado para otro, uno tras otro, ¿verdad? Incluso cuando uno está atrapado en el tráfico, ¿verdad? Y hay mucha gente adelante de nosotros, muchos coches. Lo primero que viene a la mente es cuán importante es lo que estamos haciendo, cuán importante es nuestro plan y cómo nos están quitando el tiempo al ir en esa línea de coches, ¿verdad? Porque creemos que nuestra vida es tan importante, pero si lo vieras desde mucho más arriba en el cielo, ¿verdad? De la atmósfera, tal vez desde un avión,
La gente toma fotos, ¿verdad? Y los carros parecen de juguete, se ven diminutos. Y luego hay figuras o panoramas todavía más altos, ¿no? Hay se supone quien ha tomado fotografías desde el espacio, ¿verdad? Imagínate tú sentado en tu coche molesto porque no avanza el tránsito vehicular. Visto desde la luna no eres nada, ¿verdad? No vale nada, ¿verdad? No necesitas irte hasta la luna, ¿verdad? O hasta el espacio exterior o hasta otro planeta, ¿sí? Aunque ahí ni siquiera veríamos esos pequeños cochecitos. Es más, la misma Tierra, ¿verdad? Que está dando vueltas en este universo se pierde y es solo un puntito, ¿verdad? Y nosotros estamos allí en medio de todo eso. Somos peor, más pequeños, ¿verdad? Que unas hormigas, ¿verdad? En sus negocios, en sus ocupaciones, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra ocupación. Nos parece muy importante, pero a la luz del universo que Dios creó, bajo este panorama más amplio, cuán pequeños y cuán insignificantes realmente somos. Y sin embargo, aún así, cuán importantes nos parece nuestra persona, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestros sueños, ¿verdad? Nuestros negocios, nuestra vida, nuestro tiempo, ¿verdad? El Señor habló y los jóvenes tocaron el tema acerca de llevar la cruz y negarse a sí mismo, ¿verdad? Y Judah nos habló de cómo creció con muchachos, ¿verdad? Que quizás no eran el mejor ejemplo, más bien se metían en problemas, ¿verdad? No había esperanza alguna. Muchas veces tenemos planes y nuestras ambiciones y nuestras ideas, ¿verdad? Lo que queremos hacer, viene algo o viene alguien y lo distorsiona, lo desarregla, ¿verdad? Y podemos dejar que eso también provoque un desastre en nosotros, o podemos negarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que mis planes, no importa cuán sublimes y elevados parezcan, no importa incluso si son piadosos, son una cosa diminuta comparados con el panorama mucho más amplio, ¿verdad? Y lo mejor por ello es que mis planes estén rendidos, sometidos al plan de Dios para mi vida, ¿verdad? Él tiene control de todas estas cosas, Él está a cargo, pero a veces estamos tan atrapados en nuestros caminos, en nuestras cosas, en nuestras maneras, en nuestros planes, nuestras ambiciones, que puedan ser buenas o hasta piadosas, pero perdemos de vista el gran panorama que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino en la carne, se dieron cuenta que era el Mesías, o creyeron que era el Mesías, y sin embargo a este Mesías, ¿verdad? Se burlan de él, lo afrentan, lo crucifican y muere. Imagínense la tristeza general de su familia, de sus amigos, de los apóstoles que lo seguían, viéndolo morir frente a sus ojos, ¿verdad? El desánimo. Pero Dios tenía un panorama mucho más amplio. Nosotros nos quedamos en ese panorama pequeñito, nos ponemos muy emocionales, muy tristes, un desastre, desánimo, y perdemos de vista el panorama mucho más amplio que Dios tiene, en vez de estar alineados con lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Esta semana estaba hablando con un hombre y me pidió una definición de lo que es la fe. La fe es tu respuesta a las demandas de Dios en tu vida. Eso es fe, ¿sí? Dios, con justa razón y con todo el derecho, hace exigencias, hace demandas, hace reclamos de nuestra vida que muchas veces se oponen a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestros esquemas de lo que pensamos que es elevado o celestial o santo o feliz o bonito, ¿verdad? Dios nos muestra otro plan distinto y la fe es sencillamente tu respuesta
a esa demanda de Dios en tu vida, porque Dios sí tiene una justa demanda, una justa exigencia, tiene el derecho de hacer esas demandas en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te creó. No solo eso, después de que estuvimos perdidos, Él nos compró a través de la sangre de su Hijo Jesús. Él tiene un gran derecho sobre tu vida. Y no solo se trata de que tú seas salvo o de que tú llegues a ser feliz o que tengas un esquema de sentirte santo para exaltarte a ti mismo. No, tu único propósito o principal en la vida es responder a las demandas que Dios hace de tu vida y en tu vida, ¿verdad? Mucha gente cree que la fe es creer en algún dogma, ¿verdad? O aferrarse a alguna doctrina, o hacer esto, guardar el tal mandamiento o tal cosa, ¿verdad? O tener una experiencia, pero la fe verdadera es responder positivamente a las demandas de Dios en tu vida. El capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Habla de la gente que tuvo fe, le llaman el capítulo de la fe. Y habla de puros hombres que obedecieron. Por ejemplo, Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Eventualmente a Abraham se le pidió que ofreciera a su propio hijo como sacrificio para Dios. Esa es una gran demanda, una gran exigencia que Dios le pidió, le solicitó. Pero era una demanda de Dios, justa. Y si Abraham no hubiera respondido a aquellas demandas más pequeñas, ¿verdad? Más sencillas y antes en el tiempo que Dios le hizo, nunca hubiera estado preparado para esa tremenda exigencia de Dios. La fe es tu respuesta a la demanda de Dios en tu vida, de tus planes, de tus sueños, de tus esperanzas, de tu religión, de tu tiempo, de tu dinero, de tu amor, de lo que tú pienses. Y toma formas muy sencillas la fe. Ahí es donde fallamos tan a menudo. Pienso que es por eso que a muy pocos de nosotros, en algún momento, Dios nos pide cosas tan grandes como Abraham, o tan profundas, o que van tan profundo al corazón como su hijo Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos pide cosas así? Sencillamente porque no estamos listos. ¿Por qué? Porque no hemos podido ni siquiera con las demandas más pequeñas que Dios hace en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo aquí. Vuelvo a empezar desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es un ejemplo, una figura muy sencilla de los justos. Los justos no andaban alrededor buscando estas cosas, cómo iban a impresionar a Dios. Simplemente estaban respondiendo a las exigencias de Dios en su vida. Cuando algo surgía, cuando algo se mostraba, cuando había una oportunidad de tomar una decisión y hacer lo que a Dios le agrada, ellos respondían de la manera correcta a las demandas de Dios en sus vidas. Y casi ni siquiera lo notaron en sí mismos como que fuera algo digno de alabanza o algo grande o algo importante. Simplemente era algo que ellos querían hacer y que ellos estaban practicando, respondiendo de esta manera porque tenían fe. No es algo que estaban tratando de crear artificialmente o de hacer fuertemente. Era algo que tenían. Y cuando Dios les pedía algo en su vida, algo sencillo, algo pequeño como esto, ¿verdad? Ellos respondían, porque se daban cuenta del panorama mucho más amplio de los planes de Dios. Y aquellos que no, aquellos que lo perdieron de vista, estaba justo frente a ellos y lo echaron a perder. Desperdiciaron la oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez. Responder a las demandas de Dios en nuestra vida es algo que todos nosotros podemos hacer, que aún el más sencillo entre nosotros puede hacer, el más joven entre nosotros puede hacer. Todos y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pero aún así, vemos en la Biblia y en la experiencia que son pocos los que lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestro mundo diminuto, pero que se nos hace tan grande, obstaculiza que veamos el panorama más amplio de Dios. Estamos tan atrapados en tener el control de nuestra vida, en nosotros mismos, que perdemos totalmente de vista ese panorama amplio de Dios. A veces nuestros planes lucen maravillosos, nuestras ambiciones lucen hasta santas, pero de pronto viene Dios, interrumpe eso una y otra vez y nos encamina en otra dirección y nos molestamos, nos frustramos. Es como Balaam, ¿verdad? Que iba en su asna, el asna se detiene una y otra vez, ¿verdad? Porque Balaam a fuerzas está empeñado en hacerlo su propia voluntad. Él se enoja con el asna, ¿verdad? Porque no va donde quiere. Llega un punto en el que termina golpeando al asna. El asna finalmente le habla, ¿verdad? Y le dice: oye, toda mi vida te he servido, ¿verdad? ¿Por qué me golpeas? Empieza a hablar el asna. Y Balaam le contesta, ¿verdad? Y en eso Dios abre sus ojos y ve que hay unos ángeles ahí guardándolo, protegiéndolo, impidiéndole que avance en esa dirección equivocada. Pero él está tan empedernido en hacer las cosas a su manera y en seguir su propia voluntad, encaprichado, que termina hablando con un asna y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Termina discutiendo con un animal y no se da cuenta, ¿verdad? No reconoce esto. Y realmente
sabemos que era Dios el que estaba detrás de todo eso, tratando de detenerlo. La sencillez de simplemente dejar que Dios tenga el control de nuestras vidas y de responder a sus justas demandas o exigencias, lo que Él exige de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestra voluntad, de nuestra vida, de todo lo que eres y podrás ser jamás. Responder a eso. Estar atento a la voz de Dios. Estar listo, presto, preparado y dispuesto a dejar que su voluntad se convierta en la tuya. Sus planes lleguen a ser los tuyos. Y cuando vengan esos cambios y esas oportunidades, aún esas fallas y esos fracasos y esos errores y esa desaparición de nuestros planes, ¿verdad?, podamos someternos a Él. Responder con la fe verdadera. Hay un canto, ¿verdad?, que dice: presto para ir, presto para quedar, presto para hacer lo que tú me mandes. O sea, poder ver ese panorama más amplio y estar listo, presto, dispuesto, preparado para ir a donde nos mande, hacer lo que Él nos pida, ser lo que quiere que seamos, ¿verdad? Y vivir como Él quiere. Y que aun si cambien nuestros planes, podamos someternos a los de Él, ¿verdad? Vemos la historia de estos hombres, ¿verdad? Muchos hombres en la Biblia solamente se les dedica un párrafo o algunos pocos capítulos. Esos hombres y mujeres vivieron una vida completa, igual que nosotros, ¿verdad? Y para que se escribiera ese capítulo o esos capítulos, esos versículos acerca de ellos, pasaron toda una vida preparándose para ese momento, una y otra vez rindiendo su voluntad a la de Dios, una y otra vez dejando que Dios tuviera el control, cambiara sus planes, los dirigiera a lo que Él quería. Y cuando venía otro paso o algo más grande, simplemente era dar otro paso más. En esa vida, la fe es simplemente rendirnos a las demandas de Dios en nuestra vida. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.